Muy buenas noches y bienvenidos a Archivo Extraño. Aunque con retraso, ya que quería subir este vídeo el 11 de septiembre de este año 2023 para el 22 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, no se ha podido, pero bueno, ya está, por fin, aquí el vídeo. Comencemos. Vamos a hacer un repaso a cosas que ya sabíamos, cosas que ya dije en un vídeo anterior hace un año, y también cosas que añadí en los vídeos posteriores, vídeos en los que por ejemplo hablaba del quinto avión del 11 de septiembre. ¿Qué cosas dijimos? Empecemos por las cosas que ya se sabían antes de los atentados. En el año 2000, ya sabéis, un año antes de los atentados, los servicios de inteligencia de Estados Unidos sabían demasiadas cosas como para que les pillara de sorpresa los atentados. Sabían que Osama Bin Laden preparaba un atentado en suelo americano. Sabían que Al Qaeda tenía previsto usar pilotos suicidas en atentados a gran escala. Dijimos también lo del informe que en el año 2000, un año antes de los atentados, el Consejo de Inteligencia Nacional envió a todas las agencias de seguridad, en el que se puede leer la siguiente frase: Al Qaeda podría estrellar un avión cargado de explosivos contra el Pentágono, la sede de la CIA o la Casa Blanca. El ayudante del ministro de Asuntos Exteriores de los talibanes avisó a Estados Unidos y a la ONU de que Bin Laden estaba preparando un atentado a gran escala en suelo americano. A principios del año 2000, la CIA había identificado a Khalid al-Mihdhar y Nawar al-Hazmi, que llevaban tiempo viviendo en Estados Unidos, como agentes de Al Qaeda y agentes que trabajaban también para la inteligencia de Arabia Saudí. En junio de 2001, 3 meses antes de los atentados, el FBI de Phoenix, Arizona, envió un informe a su central en Washington alertándoles de que había terroristas fundamentalistas islámicos adiestrándose en escuelas de vuelo. De este informe se derivó tan solo una detención. El único detenido fue Zacarias Moussaoui. Hablamos de antes de los atentados, ojo. Zacarias Moussaoui fue detenido mucho antes de los atentados. Estaba entrenándose como piloto y la escuela de vuelo denunció que Zacarias no quería aprender ni a despegar ni a aterrizar, tan solo quería saber cómo se pilotaba un avión comercial en pleno vuelo. Uno de los agentes que lo detuvo escribió en su informe que Zacarias era el tipo de persona capaz de estrellar un avión cargado de explosivos contra el World Trade Center. Otro dato que incorporamos en este vídeo, aunque no se trate de un dato revelador que ya se supiera antes de los atentados, sí que resulta un dato muy curioso. John O'Neill, un cazaterroristas del FBI, obsesionado con la caza de Bin Laden desde hacía ya años, y uno de los que mejor conocía al posteriormente famoso terrorista, había sido nombrado jefe de seguridad de las Torres Gemelas el día 1 de septiembre de 2001, a 10 días de los atentados. Vaya. Hasta ahora no decimos que se supiera exactamente cómo, cuándo y quién iba a atentar, pero ¿alguien sabía exactamente cómo se iba a producir todo? Larry Silverstein, millonario judío y dueño de las Torres Gemelas en el momento de los atentados, había asegurado las torres poco antes de los atentados por una enorme suma de dinero. La empresa Marchant McLennan, empresa de seguros internacional, que tenía sus oficinas en los pisos superiores de las Torres Gemelas y además era responsable de indemnizar a Silverstein, el 24 de julio de 2001 vendió los derechos de las pólizas a la competencia, librándose así de ser él el responsable de pagar las indemnizaciones. Nice. Y justamente el día 11 había dado el día libre a prácticamente todos los trabajadores de su empresa, por lo que las oficinas de su empresa en las Torres Gemelas estaban prácticamente vacías en el momento de los atentados. Ya es casualidad. Tal vez esta empresa pudiera recibir una información privilegiada, ya que habían fichado a Paul Bremer para el consejo de administración de esta empresa en noviembre del año 2000. Paul Bremer, que en aquel momento era el presidente de la Comisión Nacional
contra el terrorismo y más adelante se convertiría en el presidente interino de Irak. El inversor Warren Buffett, junto con otros empresarios y millonarios, celebraban una cena de caridad la noche del 10 al 11 de septiembre, pero en vez de hacerlo, como sería habitual, en un hotel, lo hicieron dentro de una base militar. Este dato puede que no os diga nada, pero más adelante veréis cómo cobra sentido. Osama Bin Laden, en junio de 2001, ingresó por una afección renal en el Hospital Americano de Dubái. En el Hospital Americano, cuando Osama Bin Laden ya era un terrorista perseguido, y recibió la visita del jefe de la delegación de la CIA en la Embajada Americana de Dubái. ¿De qué hablarían en esta reunión? ¿Y por qué no se le detuvo en aquel momento? También el ISI, el servicio secreto pakistaní, hizo en junio del 2001 un ingreso en la cuenta bancaria de Mohamed Atta, uno de los supuestos terroristas que perpetraron los atentados del 11 de septiembre. Y el jefe de los servicios secretos pakistaníes, el general Ahmad, se reunió en Washington con George Tenet, director de la CIA, una semana antes de los atentados. En los papeles de Wikileaks existe un cable diplomático de Estados Unidos que aporta pruebas de la participación de 3 agentes del servicio secreto de Qatar, que llegaron a Estados Unidos el 15 de agosto de 2001 y realizaron vigilancias de la Casa Blanca, las Torres Gemelas y la Estatua de la Libertad. También realizaron vigilancias de zonas de Virginia cercanas a donde se estrelló el vuelo 93 y abandonaron el país el 10 de septiembre de 2001, el día anterior a los atentados. Durante la investigación que vino después de los atentados, se revisaron y se analizaron muchas llamadas y mensajes de sospechosos a los que los servicios de inteligencia de Estados Unidos estaban vigilando. Entre ellos, los 19 yihadistas finalmente acusados por la autoría de los atentados. Para esto se necesitaban muchas personas y traductores que hablaran árabe. La traductora especialista en lenguas orientales, Sybil Edmonds, de la inteligencia de Estados Unidos, se dio cuenta de que muchos de los documentos y mensajes que ella estaba estudiando se remontaban incluso a abril del 2001 y de que contenían información que ella creía suficiente como para saber que se iba a atentar contra las Torres Gemelas. Cuando Sybil Edmonds denunció esto ante sus superiores, fue despedida y amordazada legalmente para que no revelara ninguna información. ¿Y qué pasó después o durante? Debido a los ataques y para proteger al presidente Bush y a la integridad del gobierno de los Estados Unidos, se lo llevaron con el Air Force One a la base militar de Offutt, en Nebraska, donde está también la base del cuartel general del Mando Estratégico de Estados Unidos, y donde también estaban desde la noche anterior varios millonarios y jefes de empresas con oficinas en los pisos superiores de las Torres Gemelas. Entre ellos, como ya hemos dicho antes, Warren Buffett. Richard Clark, responsable de la unidad antiterrorista de Estados Unidos, puso en marcha el plan de continuidad del gobierno. Este plan se trata de un protocolo a seguir en caso de guerra nuclear o catástrofe en la que pudieran haber muerto todos o parte de los representantes de alguno de los 3 poderes reconocidos, en cuyo caso el gobierno pasa a ser destituido automáticamente en el momento en el que se activa el plan, y es sustituido por un gobierno en funciones. Los miembros del gobierno en funciones deben ser elegidos previamente por el equipo de gobierno y deben constar sus nombres y sus funciones en el plan de continuidad. Como habéis visto, no existía ni una guerra nuclear, ni un ataque nuclear, ni una catástrofe en la que muriera nadie del gobierno, por lo que no había motivos reales para activar el plan de continuidad. A no ser que alguien que supiera de estos atentados, alguien que quisiera meter sus manos en las entrañas del gobierno, aunque fuera tan solo por unas horas, maquinara y preparara magistralmente todo. No ha trascendido realmente de forma oficial quiénes fueron los integrantes de este gobierno en funciones, pero se sospecha de algunos nombres, como por ejemplo Louis Levy, agente de la CIA y ex jefe de personal de Dick Cheney, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos, Paul Wolfowitz, subsecretario de Defensa, James Woolsey, ex jefe de la CIA, o Richard Perle, presidente del Consejo de Política de Defensa. Seymour Hersh, periodista galardonado con un Pulitzer, dijo que estos se llamaban a sí mismos la Cábala.
Todos ellos pertenecían a un think tank neoconservador estadounidense llamado Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, PNAC por sus siglas en inglés, que pretendía instaurar una hegemonía belicista e intervencionista de Estados Unidos sobre el mundo. Publicaron incluso un documento que sirvió como declaración de intenciones, que se llamaba Reconstruyendo las Defensas de América. Bien, pues los miembros de este gobierno de continuidad, de los que solo sabemos que formaba parte Dick Cheney, fueron llevados a un búnker llamado Complejo R en las Raven Rock Mountain. Desde allí dirigieron el gobierno durante el tiempo que estuvo inhabilitado el presidente George Bush. No sabemos cuánto tiempo fue, como tampoco sabemos oficialmente quiénes formaron este gobierno de continuidad, y tampoco sabemos qué acciones tomaron. Podemos especular, teniendo en cuenta las intenciones manifiestas del proyecto para el nuevo siglo americano, que tuvieron mucho que ver con la postura de Estados Unidos después de los atentados, que se basó básicamente en entrar a sangre y fuego en Oriente Medio indiscriminadamente, ya fuera con la excusa de buscar a Bin Laden en Afganistán o armas de destrucción masiva en Irak. Ya nadie se acuerda de que finalmente las armas de destrucción masiva nunca existieron, cosa que ellos mismos han reconocido, riéndose de que el botecito de polvos blancos que sostenía Colin Powell en la Asamblea General de la ONU fue solo un engaño para arrastrar a todos los países de la OTAN a una guerra contra el terror, que únicamente sirvió para alimentar al complejo militar industrial de Estados Unidos y a sus inversores. Tal vez ese tiempo de cortesía a los mandos del gobierno le sirvió también para borrar cualquier prueba de la verdadera autoría de los atentados, o de la ayuda o influencia que pudieran haber tenido sobre los terroristas o cabezas de turco. En el vídeo anterior ya hablamos de que el NORAD, junto con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la Agencia Nacional de Reconocimiento, dependiente del Departamento de Defensa, y cuyo cuartel general se encuentra en el Pentágono, trabajaban ese día en un ejercicio de simulacro llamado Vigilant Guardian. Dijimos que uno de los supuestos manejados por el Vigilant Guardian era el secuestro de varios aviones comerciales con el objetivo de estrellarlos en edificios civiles y gubernamentales. Entre ellos el simulacro de un avión comercial estrellándose contra el cuartel general de esta gente, que recordemos estaba en el Pentágono. Había incluso un simulacro de evacuación en marcha en el Pentágono y se cerraron pasillos y escaleras en previsión de que se fuera a estrellar un avión, simulado, claro. Otro simulacro que estaba en marcha ese día era el llamado Northern Vigilant, que incluía la manipulación de señales de radar para introducir falsos ecos, de modo que cada vez que se daba la alerta del secuestro de un avión, los controladores no sabían realmente si era un avión secuestrado o formaba parte del simulacro. Incluso en los mismos radares no era posible saber si lo que se veía era real o eran ecos introducidos por el Northern Vigilant. Aún así, el vuelo 93 fue perseguido insistentemente por un caza F-16. Así lo declaró un controlador que pudo seguir el vuelo 93 desde que se despegó hasta que se estrelló. Después de las declaraciones de este controlador, a todos los controladores se les puso bajo jurisdicción de secretos oficiales y se les prohibió hablar. Acerca del vuelo 93, la versión oficial dice que fue derribado por los propios pasajeros antes de que el F-16 pudiera dispararle. Hoy sabemos que el vicepresidente Dick Cheney dio la orden de disparar y derribar al vuelo 23. El propio George Bush, en sus memorias, dice que cuando supo que el vuelo 93 se había estrellado, pensó que lo habían derribado. Nada de esto aparece en la comisión de investigación del 11 de septiembre. Y hay datos que indican que es mucho más probable la hipótesis de que el avión fuera derribado, ya que se encontró un motor del avión a 300 metros del impacto, y otras partes del fuselaje del avión fueron encontradas a casi 10 kilómetros del impacto. Esto no tendría ningún sentido si el avión simplemente se hubiese estrellado. En la caja negra de los datos de vuelo del vuelo 93, los datos de la trayectoria del avión no coinciden con la versión oficial, y la caja negra de la voz del vuelo 93 no se ha hecho pública. Pero conocemos lo que se escucha en la última comunicación del vuelo 93 con el aeropuerto de Cleveland gracias a las grabaciones de los controladores. La grabación dice así: habla el comandante. Les agradecemos que permanezcan sentados.
Manténganse en sus asientos. Hay una bomba a bordo y estamos regresando al aeropuerto. Han atendido nuestras demandas y volvemos al aeropuerto. También hay un vídeo de los instantes posteriores a cuando se estrelló el vuelo 93. En él se puede ver una pequeña columna de humo que sale del aparato estrellado y arriba en el cielo una gran nube de humo que da a entender que hubo una gran explosión en pleno vuelo, como si finalmente lo hubiese derribado el F-16 o hubiese hecho explosión una bomba a bordo del avión. Vamos a ver ese vídeo en el que se oye también hablar al hombre que lo grabó y en este caso os lo he puesto subtitulado. This is the remains of a airplane crash over on Lambertsville Road, and probably had a terrorist bomb on board that blew up. Don't know anything more than that. That's what I heard on the scanner. I just saw the smoke come up, and the explosion shook the house clear over here, and we are what, 15 miles from Lambertsville, and it shook the heck out of the house. I don't know what else is happening. They ran one into the Pentagon and into the World Trade Center, and we're watching it on TV, and this one happened. Got a great big black cloud just mushroomed right up into the air, and it shook the house, shook everybody's houses. I wonder if there's anything left of Lambertsville. That was approximately 3 minutes after 10 Tuesday. En total aquel día se registraron 35 llamadas hechas supuestamente desde los aviones secuestrados. Una de estas llamadas era de un pasajero del vuelo 93, Todd Beamer, en la que habla con la operadora Lisa Jefferson. Todd está casado, tiene 2 hijos y espera un tercero. La operadora de emergencia dice que Todd parece muy tranquilo y que la llamada ha durado 13 minutos. La operadora le ofrece ponerle con su mujer, pero Todd dice que no. La llamada se mantuvo conectada 15 minutos después de haberse estrellado el avión. El 29 de septiembre, la compañía de teléfonos de esta línea telefónica entregó al FBI el registro de llamadas y se pudo comprobar que desde ese teléfono hay registradas 18 llamadas posteriores a cuando se estrelló el avión. Este informe del FBI se desclasificará en 2035. El supuesto Todd Beamer también habló con otra operadora llamada Phyllis Johnson, pero las llamadas no fueron grabadas ni por las operadoras ni por el AOSC, el servicio que se encarga de grabar las llamadas a emergencias. El FBI dijo en 2004 que todas las llamadas realizadas desde el vuelo 77 fueron hechas desde el sistema telefónico del avión, pero en un juicio a Zacarias Moussaoui en 2006, un agente de American Airlines declaró que ningún Boeing 757 dispone de teléfono de asiento y que cualquier llamada que se realizara tuvo que haber sido hecha desde un teléfono móvil. También sabemos más cosas acerca del vuelo 77, aquel que se estrelló supuestamente contra el Pentágono. Sabemos por los registros de radar que el vuelo 77, volando a 850 km por hora, pasó por el edificio anexo de la Marina, realizó un descenso en vertical desde una altitud de 600 metros hasta ponerse casi a ras de suelo y continuó volando de forma horizontal hasta estrellarse de forma perfecta contra una fachada, la del Pentágono, de tan solo 24 metros de altura, sin que aparecieran, por cierto, restos del fuselaje hasta 2017 en fotos del FBI. La versión oficial dice que todo esto lo hizo un Boeing 757, pilotado por una persona con escasos conocimientos de vuelo, que jamás había pilotado nada más grande que un Seat Panda, y quien no se lo quiera creer que reviente. Acordémonos de la teoría del misil. El Pentágono está protegido por 5 baterías de misiles y 2 escuadrones de cazas de combate. Ninguna de las medidas que rodean el Pentágono se activó en ningún momento. Hoy sabemos
y de esto hay hemeroteca en medios rusos, que el día 11 de septiembre Putin fue informado por su Estado Mayor de que sus satélites habían visto el lanzamiento de un misil desde un navío americano en las costas enfrente de Washington y que el misil se dirigía hacia el Pentágono. Putin intentó llamar a George Bush, pero no pudo comunicarse con él porque ya estaba inhabilitado e iba en el Air Force One camino a la base militar. Los controladores de servicio que pudieron seguir en las pantallas de su radar el comportamiento de lo que se estrelló contra el Pentágono dicen que las capacidades de vuelo y de maniobra de ese aparato nada tienen que ver con las de un avión. Este hecho, junto con el de que las defensas no se activaran, indican que pudo ser un misil AMG con cabeza vacía y punta de uranio, que tiene las características físicas y de vuelo que describen los testigos del impacto, y es capaz de emitir un código amigo que anularía las defensas que rodean el Pentágono y le permitiría alcanzar su objetivo. También explica que no hubiera ningún desperfecto en los alrededores, ninguna valla ni ninguna señal arrancada, cosa que sería de esperar después de que un aparato de 48 metros de envergadura como el Boeing realizara un vuelo rasante a alta velocidad en las inmediaciones. También explica que el punto de impacto sea un único agujero de unos 3 metros de diámetro y no dos agujeros que corresponderían con la parte más dura del avión, que son los motores. Además, el del Pentágono es el primer y único caso en el mundo de avión estrellado en el que no queda ni el más mínimo pedazo del aparato, ni alas, ni cola, ni motores, ni asientos, etc. Tampoco quedó ni rastro del contenido, ni carga, ni maletas, ni siquiera el menor rastro de ninguno de los pasajeros. Curiosamente, la versión oficial sostiene que todo, absolutamente todo, se destruyó en el impacto. Y para rematar, había otros dos simulacros ese día. Se llamaban Amalgam Virgo 1 y 2, que contemplaban el lanzamiento de misiles desde alta mar contra edificios del gobierno. De este supuesto avión se consiguió encontrar una caja negra de la que solo se pudo extraer un archivo dañado. El archivo dañado de esta supuesta caja negra del avión fue creado, según la información del propio archivo, 2 días después de los atentados, un día antes de que supuestamente fuera encontrada. Y los bomberos que la encontraron dijeron que era de color oscuro. Hoy ya todos sabemos que las cajas negras son de un naranja fluorescente muy llamativo para facilitar que sean encontradas. También hablamos en el vídeo anterior acerca del software que tienen estos aviones, que limita la maniobrabilidad y la velocidad a 1,5 Gs. Pero ese día a los aviones se les vio desde la pantalla de los radares maniobrar entre 5 y 7 Gs, cosa que solo es posible con el modo de control remoto que incorporan los Boeing 757 y 767, y que les permite ser controlados de forma remota. Cuando este sistema está activado, se pueden sortear los límites de seguridad del aparato, realizando aceleraciones y maniobras como las que vieron los controladores en las pantallas de sus radares. Además, cuando ocurre esto, cuando se activa el modo control remoto, se anula totalmente el control manual y no se puede hacer nada desde dentro del avión, ni siquiera desde dentro de la cabina. ¿Qué pasa? No, no los toques. Ya contaba con esto. Nos están remolcando. ¿Y cuándo pensabas contármelo? Ahí va. Este modo control remoto explicaría lo de las aceleraciones y las bruscas maniobras. Pero, ¿qué explicaría el tema de la gran precisión? Este tema genera mucha controversia, ya que mucha gente no entiende a qué se refieren con tanta precisión. Resulta que cualquier piloto sabe que es muy difícil, extremadamente difícil, hacer colisionar un avión tan grande como los Boeing contra un objetivo tan estrecho en comparación como son las Torres Gemelas. Entendamos que para que un avión consiga aterrizar en una pista bastante más ancha que las Torres Gemelas e incluso más ancha que el avión, es necesaria una asistencia por parte de los controladores en tierra, además de un guiado y una planificación visual desde la pista, además de que también se hace a baja velocidad. Incluso los pilotos de combate con más horas de vuelo califican las maniobras del 11 de septiembre como casi imposibles incluso para ellos. Para este tipo de maniobra deberían de haber contado con colaboradores en tierra. Estos colaboradores colocarían balizas de radio que pueden ser seguidas
por el aparato y estas balizas harían que los aparatos impactaran directamente contra ellas. Estas balizas deberían haber estado dentro de las Torres Gemelas y dentro del Pentágono, justo en los pisos contra los que se estrellaron los aviones. En el caso de que las torres hubieran sido demolidas con explosivos, el jefe de diseño eléctrico de las Torres Gemelas, Richard Heumann, dice que las cargas explosivas se podrían haber colocado en las 50 columnas estructurales a las que se podía acceder desde los ascensores. Ascensores a los que los técnicos del edificio tenían acceso en todo momento. ¿Qué tal si para que estos técnicos de ascensores, terroristas, artificieros, pudieran circular con más libertad, colocamos como jefe de seguridad de las torres a un viejo agente del FBI? ¿Y si para que esta gente ni siquiera discuta las órdenes, o mejor, para que esté de acuerdo con ellas, ponemos a un cazaterroristas obsesionado con Bin Laden y le decimos que vamos a endosarle unos atentados de falsa bandera a Bin Laden y que lo vamos a colgar en la plaza pública? Pues dicho y hecho, John O'Neill fue nombrado jefe de seguridad de las Torres Gemelas el día 1 de septiembre, a 10 días de los atentados. Y murió en el 11S. Seguramente fue una buena forma de librarse de alguien que sabía demasiado. De hecho, a O'Neill no le habría gustado que después de que atraparan a Bin Laden, le echaran al mar para que nadie pudiera comprobar si realmente habían atrapado a quien decían que habían atrapado. Como ya sabréis, si habéis visto el vídeo del año pasado, existen unas declaraciones de George Bush acerca de cuando se enteró de lo que ocurría y él estaba en un colegio hablando con los niños. Declaraciones que hicieron saltar las alarmas de conspiración desde el primer momento, y que nunca han sido aclaradas. El presidente George Bush dijo lo siguiente: estaba sentado afuera de la clase esperando el momento de entrar y vi un avión que chocaba contra la torre. La televisión estaba claro encendida. Y como yo mismo he sido piloto, me dije, pues vaya, qué mal piloto. Dije, debe tratarse de un horrible accidente, pero entonces me llevaron a la clase y no tuve tiempo de pensar en eso. Estaba sentado en el aula y Andy Card entró y me dijo, un segundo aparato se ha estrellado contra la Torre Norte. América está siendo atacada. Hoy sabemos que lo que dijo el presidente es directamente mentira o un lapsus mental. Él no pudo ver el primer avión estrellándose contra la torre, ya que las televisiones no emitieron el impacto del primer avión hasta 13 horas después de los atentados. Básicamente porque nadie estaba grabando, nadie se esperaba que algo así fuera a ocurrir. Lo que vio tampoco pudo ser el impacto del segundo avión, ya que coincidió con que él estaba dentro del aula. Y esto se sabe que es así porque la retransmisión era en directo. De hecho, han pasado a la posteridad las imágenes en las que George Bush está dentro de una clase hablando con los niños y entra Andy Card y le susurra algo al oído. De modo que podríamos pensar que es una simple confusión. O tal vez el presidente no mienta, en cuyo caso tuvo que ver el impacto del primer avión. Lo tuvo que ver a través de una de las pantallas de televisión instaladas en las salas de emergencia que siempre le acompañan a todos los sitios. Si esto fue así, significa que alguien, dentro de la Casa Blanca, tuvo que poner ex proceso una cámara enfocando a las Torres Gemelas en previsión de lo que iba a ocurrir. Las imágenes que el presidente Bush dijo ver no sabemos realmente cuáles son. Pero las imágenes del primer avión estrellándose contra las Torres Gemelas, que todos pudimos ver, como he dicho, 13 horas después de los atentados, fueron grabadas por los hermanos Jules y Gedeon Naudet, que se encontraban grabando un documental y grabaron el impacto del primer avión. Y una vez ya en casa, apareció el FBI y les confiscó la cinta. Y pasadas unas horas, se la devolvieron. En el vídeo anterior hablamos también de la forma en la que cayeron las torres. Dijimos que Minoru Yamasaki, arquitecto que diseñó y construyó las Torres Gemelas, asegura que las Torres Gemelas estaban preparadas perfectamente para recibir el impacto directo de un Boeing 707. El Boeing 707 es el avión comercial más grande que se fabricaba en el momento de construcción de las Torres Gemelas. Y tiene un tamaño similar a los Boeing 757 o 767. De modo que podemos suponer que las Torres Gemelas estaban perfectamente preparadas desde su fabricación para recibir el impacto directo de este tipo de avión. Mucha gente que vio el derrumbamiento de las Torres Gemelas, ya sea en directo
o en diferido con las grabaciones, se percató de que no caían de una forma natural. No caían de lado y tampoco caían colapsando desde abajo como en una demolición controlada. Lo que hicieron fue colapsar desde el punto de impacto hacia abajo, cosa que le sirvió al gobierno para rápidamente decir que las torres habían colapsado desde allí porque el calor del combustible había debilitado el metal. Pero esto es imposible, ya que aunque hubiese conseguido el calor debilitar el metal de la zona de impacto, no podrían derrumbarse hacia abajo porque el metal de abajo no ha sido debilitado ni ha sido sometido a ningún calor. Respecto a esto, numerosos ingenieros y arquitectos de todo el mundo han declarado infinidad de veces y de forma rotunda que la temperatura alcanzada por la explosión del combustible de los aviones no es ni de lejos suficiente para debilitar o derretir el metal. Sin mencionar que con la deflagración quedó claro que ahí se había consumido la práctica totalidad del combustible, y que por lo tanto lo que quedaba quemándose era yeso, papeles y material de oficina, que todavía tiene, si cabe, una temperatura más baja que la del combustible de los aviones. Todo esto no encaja con lo que se encontró debajo de las torres. 3 semanas después de los atentados, se encontró en los sótanos un pequeño estanque de hierro líquido. Además del hierro fundido, multitud de pilares cortados todos en el mismo ángulo. El profesor Steve Jones, profesor de la universidad, recogió muestras en busca de explosivos y en lugar de encontrar explosivos, encontró un compuesto llamado termita, que es un material incendiario que alcanza una temperatura capaz de fundir el acero en segundos y que se puede presentar en bandas autoadhesivas y que también puede ser accionado a distancia. La termita junto al metal fundido descendieron a los sótanos, donde junto con más metal con el que reaccionar, generaron el suficiente calor como para mantener el acero fundido. Voy a hacer un paréntesis para daros un dato revelador acerca de esta información que no sabía el año pasado. Un judío llamado Ehud Barak, ex jefe de la inteligencia militar israelí y ex primer ministro de Israel, se trasladó a Estados Unidos como consultor de una empresa llamada Electronics Systems y consultor también de otra empresa llamada SPC Partners, que es una empresa pantalla del Mossad. Y junto con unos socios, una empresa llamada Advanced Metallurgical, se dedicaban, ¿sabéis a qué? A fabricar nanotermita. Todas estas empresas tenían oficinas cercanas al World Trade Center. ¿Y por qué se demolieron las Torres Gemelas de una forma tan sofisticada y no de una forma tradicional como sí lo hicieron con el edificio 7? Una demolición controlada tradicional no hubiera funcionado bien en estos edificios tan altos y hechos totalmente de acero y cristal. Y además las explosiones necesarias para esta demolición hubieran dañado de todas formas los edificios aledaños. Pero como ya he dicho, en esa zona cayó otro edificio. Un edificio de hormigón de 49 plantas que se encontraba a 150 metros de las Torres Gemelas. El edificio se incendió inexplicablemente y poco después se cayó de la misma forma en la que se caen los edificios derribados con demoliciones controladas. La versión oficial dice que el edificio 7 había recibido el impacto de escombros derivados de la caída de las Torres Gemelas, pero en las imágenes se puede apreciar que no tiene ningún daño visible. La versión oficial también dice que al estar incendiado el edificio y tener daños considerables, daños imaginarios, decidieron ellos mismos derribarlo. Debieron contar con un increíble equipo de artificieros de demolición, increíblemente rápidos, ya que una demolición controlada requiere de una investigación minuciosa y una colocación muy precisa de los explosivos en los pilares a los que en el momento que ellos dicen que los pusieron tenían que haber accedido a través de las llamas. Dato curioso acerca de esto: la cadena BBC dio la noticia de la caída del edificio 7 20 minutos antes de que sucediera. ¿Y a qué es debido lo del edificio 7? ¿Tal vez esperaban otro avión? ¿Un avión que nunca llegó? ¿Hubo que volar el edificio para que no encontrasen los explosivos que ya había colocados? ¿Estarían esperando, pues, al quinto avión? Ya hemos hablado en otros vídeos del quinto avión del 11S, pero ahí va un resumen. Se trata del vuelo 23 de United Airlines, que en la mañana del 11S se encontraba en una pista del JFK en Nueva York e iba a despegar justo después del segundo impacto en las torres. Se ordenó volver a la terminal a todos los aviones que estuvieran en la pista de despegue. Ed Ballinger, controlador de vuelo, le dijo al comandante del vuelo 23, Tom Manello, que regresara a la terminal porque el vuelo había sido anulado por las autoridades.
También le dijo que había riesgo de intrusión en la cabina y que no permitiera entrar a nadie en la cabina. El comandante Tom Manello rápidamente le dijo a la copiloto Carol Timmons que cogiera el hacha que hay en la cabina y se asegurara de que nadie entrara en la cabina. También dijo a la tripulación que avisara a los pasajeros de que se volvía a la terminal por un fallo mecánico. En primera clase había 4 pasajeros de aspecto árabe que se pusieron muy nerviosos al escuchar el comunicado de Tom Manello. Empezaron a exigir a la tripulación que querían despegar inmediatamente, que necesitaban que el avión despegara. Se pusieron tan violentos que la tripulación tuvo que llamar a la seguridad del aeropuerto. Tras haber desembarcado y haber cerrado el avión, desde las ventanas del aeropuerto se podía ver como 20 minutos después del desembarque había luz y gente dentro del avión perteneciente al vuelo 23. Aunque esto era extraño, en el momento pensaron que podría ser personal de mantenimiento o de limpieza. Al día siguiente, el FBI reunió a todos los integrantes del vuelo 23 y montó una rueda de reconocimiento para intentar encontrar a los sospechosos del día anterior. Pero estos sí que habían conseguido escapar y salir del aeropuerto sin que nadie los detuviera. Entonces revisaron el avión y encontraron en el equipaje de mano que habían olvidado los sospechosos documentación falsa, un Corán y numerosos documentos con el membrete de Al Qaeda. Descubrieron también que la trampilla de acceso al cuarto de aviónica estaba abierta. Preguntaron a la tripulación por qué podía estar abierta. La tripulación dijo que cuando realizaron el embarque seguro que estaba cerrada porque es una trampilla que se encuentra entre la cabina de mando y primera clase y si hubiera estado abierta, ellos como pasan por encima se habrían dado cuenta. Entonces el FBI sospechó que las personas y la luz que se vieron el día anterior en ese avión habían accedido al avión a través de esa trampilla, a la que se puede acceder desde el exterior del avión. Y decidieron seguir revisando aviones uno por uno después del que había aparcado al lado del vuelo 23. Y justamente en el avión que había aparcado al lado del vuelo 23, que se trataba también de un Boeing 767 de los mismos colores que el del vuelo 23 y con una matrícula que se diferenciaba tan solo de un número con la del vuelo 23, encontraron en los compartimentos de los asientos cúters y cuchillas iguales a los que supuestamente se utilizaron para secuestrar los otros aviones. Las autoridades interrogaron numerosas veces a la tripulación y a los pasajeros de estos aviones, pero ninguno de estos interrogatorios consta en la comisión de investigación del 11S. De hecho, ni vosotros, ni yo, ni nadie hubiera sabido nada acerca del vuelo 23 de no ser por la copiloto Carol Timmons, que años después, habiendo ya ascendido, se sintió con la suficiente confianza como para contar todo esto. No sabemos tampoco los resultados de la investigación del FBI y tampoco hay imágenes ni siquiera de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Volviendo al World Trade Center, Nicolás de Masi, un bombero que trabajaba ayudando a la gente en la zona cero, dijo: «Hemos encontrado 3 cajas negras, solo nos falta una. Sin embargo, en los documentos de la Comisión Oficial de Investigación del 11S no figura que se haya encontrado ninguna de las 4 cajas. Y la caja del vuelo 93 sigue clasificada como alto secreto». ¿Habéis oído hablar de los judíos bailarines? 5 tipos grababan las Torres Gemelas desde el techo de una camioneta estacionada en Liberty State Park, Jersey City. Cuando las Torres Gemelas fueron alcanzadas por 2 aviones, estos hombres que las estaban grabando mostraron una gran alegría y gestos de celebración. Este comportamiento resultó tan extraño para los demás viandantes que pasaban por allí que avisaron a la policía y fueron detenidos. Resultaron ser 5 hombres de nacionalidad israelí y cuando fueron detenidos llevaban en la camioneta pasaportes de varias nacionalidades, $6.000 en efectivo y billetes de avión abiertos para viajar al extranjero. 2 de ellos se identificaron como agentes del Mossad. Además, los 5 trabajaban para una empresa de mudanzas llamada Urban Moving Systems, que es una tapadera del Mossad. Esta empresa pantalla del Mossad tenía una oficina muy cerca de la empresa SPC Partners, también tapadera del Mossad, y de la que Ehud Barak era consultor. Estos 5 tipos estuvieron 70 días detenidos en una cárcel de Brooklyn. Se negaron a hablar, posteriormente llegaron a un acuerdo para someterse al polígrafo y no lo pasaron. Aún así los expulsaron del país, tan solo acusándolos de violación de visado. No sabemos qué más pasó con los bailarines israelíes.
El FBI redactó un informe sobre ellos que se ha catalogado como Top Secret y que será desclasificado en 2035. Mohamed Atta, el terrorista del que se encontró el pasaporte en las inmediaciones de las Torres Gemelas, facturó la maleta que también fue encontrada en las inmediaciones de las Torres Gemelas y que tenía en su interior aún intacto su propio testamento. Alguien que se va a inmolar en un atentado terrorista es posible que haga testamento, pero no se llevaría el documento consigo donde el fuego para que acabe destruido y no le sirva de nada a nadie. Tanto el pasaporte como la maleta sobrevivieron al choque, la explosión, el fuego, las altas temperaturas y a la caída. La navaja de Occam en este caso nos diría claramente que fueron pruebas falsas colocadas para encauzar la investigación en esa dirección desde un principio. Ali Mohammed, el jefe militar de Al-Qaeda, era un agente doble de la CIA y del FBI, hecho reconocido por la propia CIA. Ayman al-Zawahiri, el número 2 de Al-Qaeda, después de los atentados del 11S, vivió durante años en la embajada de los Estados Unidos en Bakú, capital de Azerbaiyán. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero en este vídeo haber entregado suficiente cantidad de datos como para que al menos alguno de ellos os haya llegado de nuevo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle me gusta, suscribíos y no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de mis próximos vídeos. También en la pestaña de información de este canal podéis encontrar los links para acceder a todas las redes sociales de este canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.